un hermano a través de las redes sociales pregunta una cuestión doble sobre la relación que existe entre la acción del demonio y la libertad humana. Pregunta primero, ¿cuál es el impacto real sobre la familia de un hombre que decide venderle el alma al diablo, y no solamente la propia, sino la de la descendencia, la de la propia descendencia, ¿no? Y la segunda pregunta que hace vinculada a esta es ¿por qué, preguntándole a sacerdotes buenos que tienen experiencia ya sea directamente con el exorcismo o con oraciones de liberación, por qué las respuestas de estos sacerdotes no son iguales, son distintas? Y la respuesta a ambas preguntas hay que encontrarla en el hecho de lo difícil y compleja que es esta materia y cómo en la comprensión de la manera específica como puede actuar el demonio en las personas es más una experiencia y un arte que una ciencia. Y comienzo explicando cómo se entrena un exorcista, cómo un sacerdote se convierte en un exorcista. Gracias a Dios, en el Vaticano, auspiciado por una universidad católica en Roma, la Regina Apostolorum, existe un curso para exorcistas. Y en este curso, varios expertos exorcistas explican no solamente la doctrina, que la doctrina es sencilla y fácil de entender, el demonio existe, odia a Dios sobre todas las cosas, y porque odia a Dios, odia infinitamente al ser humano y desea hacerle daño el máximo posible, y son una legión. Es el ángel principal caído, Luzbel, convertido en Lucifer, que con sus secuaces combate a Dios hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y en este combate, el hombre es la principal presa del demonio. Y el demonio actúa de distintas formas. Como sabemos, desde la forma más grave, que es la posesión, a otras formas que son también terribles, porque son siempre una intervención del príncipe del mal, pero de menor grado, como pueden ser las infestaciones o las obsesiones diabólicas. Pero una vez que hemos enseñado lo fundamental de la doctrina, viene la parte práctica, y es donde se le explica a los futuros exorcistas cuáles son las distintas manifestaciones físicas, naturales y sobrenaturales que puede tener una persona poseída por el demonio. Y acá existe un recuento en el que claramente los psiquiatras distinguen las enfermedades psiquiátricas y mentales y cómo se diferencian radicalmente de las posesiones, y cómo muchas personas que dicen estar poseídas por el demonio tienen en realidad enfermedades psiquiátricas que son relativamente fáciles de distinguir de una posesión demoníaca para una persona entrenada. Pero luego de esto viene toda la parte práctica, es decir, el curso no convierte a nadie en un exorcista. El curso simplemente da los conocimientos prácticos, pero luego cada uno de los alumnos es asignado a un exorcista que le puede enseñar
oficio de exorcismo. Y estos sacerdotes van y acompañan al exorcista, interviniendo paulatinamente más y más en los trabajos de exorcismo. Primero simplemente miran y aprenden, luego colaboran de forma física, ¿no? Reteniendo a la persona poseída, sujetándola, ayudándola a la recuperación después de una sesión de exorcismo. Luego, con una intervención espiritual, colaborando con la oración, con el agua bendita, la sal bendita. Y finalmente, siendo un coexorcista hasta llegar a ser un exorcista propiamente y poder ser reasignado a la diócesis de la cual proviene para que se convierta allí en el exorcista. ¿Por qué es tan importante este periodo de aprendizaje en la práctica? Porque allí en la práctica es donde existe un descubrimiento práctico de cómo interactúan la acción del demonio y la libertad humana. Nosotros sabemos que Dios nos protege constantemente para que el demonio no pueda imponerse sobre nosotros. Pero nosotros sabemos que si prescindimos de esa protección de Dios y la rechazamos e invocamos el mal se va a hacer presente, precisamente tomando ventaja de la libertad que el mal necesita para poder imponerse en nosotros, pero que luego no respeta. Y esa es la situación del poseso. El poseso que, por ejemplo, ha invocado al demonio, después cuando lo quiere expulsar no puede y requiere del exorcismo, y requiere de numerosas sesiones de exorcismo, no una sola, como aparecen en las películas muchas veces. Entonces, en este terreno, sin embargo, muchos exorcistas han tenido experiencias en un sentido en el que, por ejemplo, el grado de libertad de la persona ha sido mínimo, minúsculo, y otros han experimentado otros casos de personas que han invocado directamente al mal y cuya participación de la libertad es explícita y clara. Y toda la gama intermedia de cuánta libertad ha habido en este acto. Personas que, según grandes exorcistas como el padre Gabriele Amorth, por ejemplo, que de Dios goce, relataba en sus 2 libros de exorcismo de cómo él trató casos en los que las personas habían recibido una maldición por algún tipo de sortilegio o de culto demoníaco, de magia negra, y cómo era difícil establecer la conexión entre la libertad de esta persona y la posesión. Pero nosotros sabemos que siempre existe un grado de libertad. Entonces, los exorcistas se basan en las experiencias de otros exorcistas y por eso necesitan aprender al costado de uno. Nadie es lanzado al exorcismo simplemente con el curso que da la Universidad Católica. Y luego va aprendiendo y va reconociendo y estableciendo sus propias reglas. Es curioso porque un exorcista relata cómo fue formado él, un exorcista norteamericano, en un libro muy bueno que se llama El Rito, en inglés se llama The Rite, no estoy seguro si se llama El Rito en español, y habla de su proceso de formación y habla de cómo el exorcista que a él le tocó, porque sabía inglés y él era un exorcista para una arquidiócesis norteamericana, que no conocía bien el italiano, entonces lo pusieron con el exorcista que sabía algo de inglés, y él veía cómo, por ejemplo, este exorcista, a diferencia de otros exorcistas, utilizaba el agua bendita en los orificios faciales de la persona, ¿no?
en los ojos, en la nariz, en los oídos. Y le preguntaba por qué insistía en que el agua bendita no solamente ponerlo en la frente, en la cabeza o en la nuca o en el pecho, sino específicamente en los orificios. Y él decía, porque yo he descubierto que el agua bendita actúa con más poder a través de orificios faciales. Y el sacerdote había creado esta propia práctica él solo. Existen otras prácticas que van descubriendo. El padre Gabriel Amorth, por ejemplo, descubrió que el nombre de San Juan Pablo II era absolutamente poderoso. Lo descubrió otro exorcista discípulo suyo y lo compartieron en las reuniones anuales que tienen los exorcistas. Compartieron estas prácticas para que otros también utilizaran el nombre de un determinado santo o de una determinada santa. Santa Gema Galgani, por ejemplo, que sufrió ella misma una posesión y fue liberada de una posesión en su vida. También es un nombre que suele ser poderoso. Pero los exorcistas tienen distintas experiencias y ven distintos casos. Y ellos no pretenden que los casos específicos se conviertan en norma y en principio general para todos, pero sí ven lo que ven. Lo que ven es lo que luego se convierte en su propia experiencia, en su propia certeza, en su propio arte, en su propia técnica de exorcismo. Y por eso, porque las experiencias varían, porque las personas tienen capacidades y características infinitas, distintas totalmente una de las otras. Y porque no solamente las personas varían, sino los demonios también varían. Y las acciones de los demonios va a haber opiniones distintas, rara vez contradictorias, pero sí opiniones distintas sobre cómo actúa el demonio y cómo se vincula con la libertad humana. Para nosotros es suficiente comprender que esta es una dimensión misteriosa de la cual tenemos y podemos alejarnos recurriendo constantemente a la gracia multiforme que se nos ofrece a través de los sacramentos y de la oración, y manteniéndonos alejados de toda acción y presencia del mal. Que tengas un buen día.